Mientras vamos sentándonos todos, yo creo que hay una cosa que debemos recordarle a John, que nos pidió el año pasado, para los que estuvisteis presentes en su vídeo. Y que estáis fallando estrepitosamente. No hemos visto ni uno todavía. Venga, que no os oigo. Pero que los quiere de verdad, ¿eh? O sea, que eso sale demasiado barato. Eso Que no, en serio, que los ha pedido ya varias veces, ¿eh? O sea... Bueno, pues mientras va entrando el resto de la gente, para luego no quedarnos sin tiempo, vamos a comenzar a hablar de John Scalzi, que es un modelo de escritor que nos fascina, que nos encanta y que en el Celsius encaja al 300%, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, yo iba a clases particulares y la que era mi profesora por aquel entonces le gustaba mucho, tiene una gran colección de libros y antes o después de las clases particulares, quizás pensando que así captaría más mi interés luego durante la hora de aprendizaje, cosa que no sucedía, me trataba de recomendar algún libro y me decía siempre que su escritor favorito era Flaubert, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, pues si tiene Madame Bovary me lo llevo. No, es que Madame Bovary no lo tengo, lo he leído 2 o 3 veces, pero no lo tengo. Que bueno, pues si me dejas, no sé, Salambo, pues me lo llevo. Me decía, no, pues tampoco lo tengo. La tentación de Saint Antoine, no, tampoco lo tengo. Pero en la estantería de la habitación donde dábamos clase tenía como 27 libros de Stephen King. Y yo le decía, pero tu autor favorito será Stephen King. Y me decía que era Flaubert. Con el tiempo fui entendiendo lo que era el esnovismo, ¿no? Y yo me prometí a mí mismo que jamás en la vida permitiría que hubiera cosas, evidentemente respetando siempre, que además no es incompatible, ni mucho menos la calidad literaria, esos autores que tienen esa especie de talento innato que al mismo tiempo tiene que acompañar de mucho talento literario para hacer que sus obras parezcan sencillas de leer cuando en realidad no tienen por qué ser sencillas de construir y que consiguen que quieras el siguiente libro de ellos lo antes posible, que quieras leer el siguiente capítulo al momento siguiente y que quieras más y más continuamente. Y uno de estos autores, sin lugar a dudas, es John Scalzi. Así que vamos a recibirlo como se merece. Sin embargo, parece ser que ahora esté aquí ha sido algo en lo que la suerte tiene mucho que ver, porque leí hace mucho tiempo, creo que por unas entrevistas o notas de prensa que publicaron cuando en España sacaron su primer libro, que él decía y repetía que había sido escritor pero de una forma un tanto random, un tanto casual, ¿no? Que estuvo a punto de ser muchas otras cosas. Me gustaría saber primero qué hubiera sido si no hubiera sido escritor y qué fue lo que finalmente le empujó y lo que creemos que sin duda es la dirección correcta. Well, no, I always have been a writer. I've been doing writing since I was 14. I wasn't necessarily going to be a novelist. Before I started working as a novelist, I was a journalist, and then I worked for America Online, which was a tech company in the 1990s. And then I did a lot of freelance stuff, and I wrote a novel basically when I was about to go back to my high school reunion. And I realized that everybody there would have expected me to write a novel, so I better actually write one. Lo cierto es que siempre he sido escritor en cierta forma. Llevo escribiendo de una manera o de otra desde que tenía 14 años. Lo que no iba a ser es novelista. Eso es lo que no tenía yo especialmente claro. Antes de ser novelista, pues he sido periodista. He trabajado en AOL, en America Online, que era una compañía de tecnología en Estados Unidos en los años 90. He sido autónomo y escribí mi primera novela cuando me invitaron a una de estas reuniones de mi promoción del instituto y dije, pues va a ser mejor que me ponga y escriba una novela porque eso es lo que todo el mundo esperaba de mí en el instituto y no puedo volver ahora sin una. Now, what is true is that when I decided that I was going to write a novel, I didn't know what kind of novel I was going to write. I was either going to write a science fiction novel or I was going to write a mystery novel, because I read deeply in both of those genres, but I didn't know which one that I was going to do first. So what I did was I took a coin and I flipped it,
And if it landed on heads, it was going to be science fiction. And if it landed on tails, then I was going to write a mystery. And so, quite obviously, it landed on heads. But I really do wonder what would have happened if it landed on tails, what my life would have been. Because so much of my life, the way it is now, is because I write science fiction. Lo que sí es cierto es que no sabía qué tipo de novela iba a escribir, si iba a ser una novela de misterio, o una novela negra, o una novela de ciencia ficción. Y esas eran las dos opciones porque soy un lector ávido de ambos géneros. Lo que pasa es que no sabía cuál de las dos novelas iba a escribir primero, así que me lo jugué a cara o cruz. Si salía cara sería ciencia ficción, si salía cruz sería una novela negra o de misterio. Obviamente salió cara, pero no creáis que a veces no me pregunto qué hubiera sido de mi vida si llega a haber salido cruz. ¿Y pensaste alguna vez en explorar el otro camino ahora? ¿O ya decididamente salió cara? Oh no, I mean I am writing mystery books. They're just science fiction mystery books. I have a book called Lock-In, and the sequel of it's called Head On, and they are straight up murder mysteries. They just happen to take place about 40 years in the future, where 1% of the body is 1% of the world is walking around in robot bodies. That's the great thing about science fiction, is that you can write any kind of book you want, as long as it's science fiction. So you can write romance in science fiction, you can write horror in science fiction, you can write westerns in science fiction. That was the whole point of Firefly. You can do anything in science fiction, and that's why I'm kind of glad I went that direction at first. No, si es que sí que escribo novela negra, novela de investigación o de misterio. Lo que pasa es que escribo novela de ciencia ficción que es al mismo tiempo de misterio, novela negra. Tengo una novela que se llama Lock-In y otra que es su secuela, que es Head On, que son dos novelas de ciencia ficción que son pues como un procedural, una historia de misterios. Se ambientan en un mundo 40 años en el futuro, en el que el 1% más o menos de la población mundial se pasea por ahí metidos en cuerpos que son en realidad robots. Así que es una novela de ciencia ficción y al mismo tiempo es novela negra. Y eso es lo bueno de la ciencia ficción, que puedes contar lo que quieras, siempre y cuando sea ciencia ficción. Puedes hacer una historia de amor, o una novela romántica, mejor dicho, pero con ciencia ficción. Una novela de terror, pero de ciencia ficción. Una película del oeste, una novela del oeste, pero de ciencia ficción, que en realidad eso es lo que es la serie de televisión Firefly. Por eso me decanté por la ciencia ficción, por la libertad que da. Me insiste mucho de que te preguntes por tus gatos, pero no lo vamos a hacer ahora. Si acaso luego cuando sea el turno ya lo preguntará al público si quiere. Lo cual por otro lado entiendo, ¿no? Pero vamos a dejarlo para el futuro. Y sí que tengo bastante interés en que nos cuentes un poco el motivo, el modo y cómo crees que esto ayudó a conseguir público de la primera publicación de Agent of the Stars, cuando tuvimos en el primer Celsius a Dmitry Glukhovsky. Nos comentaba que él estaba totalmente convencido de que uno de los futuros de la literatura para conseguir fans debería ser prepublicar gratis primero las novelas que llegaran a un montón enorme de audiencia y luego lanzarlas en papel para que todo el que lo quisiera tener, regalárselo a un amigo, y creía que así se iban a vender más, ¿no? Cuando hay mucha gente que defiende todo lo contrario. A Glukhovsky le fue muy bien, a ti parece que también te fue muy bien. Me gustaría que nos contaras qué opinas de esto y cómo decidiste y cómo fue tu experiencia de publicar Agent of the Stars primero gratis y darte a conocer así. Oh, well, I mean, the reason I self-published Agents of the Stars, which was the very first book I ever wrote, was because I never planned to send it out. The reason I wrote Agents of the Stars is it was my practice novel. It was the novel that I wrote to see if I could write a novel. And so I gave myself permission when I wrote that novel that it didn't have to be good, and it didn't have to make sense, it just had to be novel length. And so having done, that was the goal, that was what I wanted to do with it. And if it made it to that, then I knew that I could write a novel length story, and then I could fix things or see what I did right or wrong, and then I would write the next book, and that would be the book that I was going to sell. Me autoedité Agents of the Stars, o Agentes de las Estrellas, la que fue mi primera novela, porque la consideraba mi novela de prueba, la novela para aprender, la de práctica, si queréis. Quería ver si era capaz
de escribir una novela y me di permiso para que no fuera ni siquiera una novela buena, me di permiso para que no tuviera sentido o que tuviera algún tipo de problemas. El objetivo era ver si era capaz de escribir algo que tuviera la extensión de una novela y lo hice para ver que podía escribir, para demostrármelo y no pretendía ni siquiera arreglarla. Era la prueba para luego ver si era capaz de hacer otra. Yeah. So once I did that and it sold, I was done with it, I was like, I've achieved everything I wanted to do with this thing. I'm just going to put it up on my website, and I said to people, hey, if you want to buy it, or, if you like it, send me $1. And this was before you could do that electronically. Like, people actually had to put money on an envelope and send it through the mail. And I got about $4,000 off of that. So I was like, woohoo, $4,000, free money. Then I did Old Man's War, and that one was the one that I was like, okay, I take all the lessons that I learned from this previous novel, this is the one I'm going to sell, and I wrote it to be able to sell it. And then when I finished it, just the thought of trying to mail it out and waiting made me want to, leap off of a building, so I didn't do that either. I just put it up on the website and did the same thing. Hey, if you like it, go ahead and send me money. And that turned out that one of the people who read it was actually the editor at Tor Books, Patrick Nielsen Hayden. And he said, well, I'm not going to send you any money yet. I'll send you more money if you let me buy it from you. And I was like, fine, whatever. El caso es que una vez había acabado la novela dije, ¿y ahora qué hago yo con esto? Bueno, pues mira, lo cuelgo en mi página web y ya está. Y que quien quiera darme pasta, pues que me la dé. Y lo subí a mi sitio web y dije, oye, que si os apetece, que me mandáis $1 y es vuestra. Pero lo de mandarme $1 era literal, porque todo esto era antes de que hubiera estos mecanismos electrónicos de intercambio de dinero. La gente tenía que coger $1, meterlo en un sobre y enviarlo por correo convencional para que llegara a mi casa. Y cada vez que llegaban estos sobres yo estaba pues realmente contento. Llegué a reunir 400 pavos. No está nada mal, dinero gratis. Y una vez acabé con la primera novela, me puse a escribir la que sería luego la siguiente, que era Vieja Guardia. Pero me daba bastante pereza. Una vez la acabé, lo voy a poner a buscar editoriales, mandarles el manuscrito. Dije, mira, lo vuelvo a subir a la web y si cae algo de pasta, perfecto, y si no, pues también. Y el caso es que hubo gente que efectivamente también se leyó esa novela, y uno de los que se lo leyó fue Patrick Nielsen Hansen, que es editor en Tor Books. Y que me escribió y me dijo, yo no te voy a mandar nada de pasta, por lo menos no de momento. Lo que sí voy a hacer, si quieres, es ofrecerte un contrato para comprarte la novela. Y dije, bueno, venga, vale, va. And so what I got out of those was the experience. This was very, very early on. This was like 2002 when all this was happening, and Agent to the Stars was even before that. It showed me that people were interested in whatever you had to write, as long as it was something good and they identified with it. When we sold the book to Tor, it was kind of a big deal because at the time, it was one of the first science fiction novels that had sold in that manner, and people were like, oh, so the solution is to put all my stuff online. And I was like, well, no, statistically speaking, this is not a great idea. Maybe you should do it the way that they've set up to do, their submissions, but people didn't listen to that because why would you listen to logic when you could have this outlier thing that allowed people, that worked for me and only me at the time. But it was a good experience. We got a lot of noise out of it, and so when the book finally came out, people already knew about it. People were excited about the book, Old Man's War, and then once Old Man's War came out, another publisher said, "Can I buy Agent to the Stars?" So the book that I never ever intended to publish got published. I know, right? Pues recordad que todo esto ocurrió en el 2002, que La Vieja Guardia lo colgué en 2002, que Agents of the Star es incluso anterior a eso, y hubo gente a la que le empezó a interesar todo lo que estaba ocurriendo. Realmente me salió muy bien y conseguí que a Tor
me publicara, hicimos bastante ruido. Y fue un fenómeno relativamente importante porque era la primera novela, en aquella época por lo menos, de ciencia ficción que se había vendido así. Eso hizo que un montón de gente pensara, ya está, la solución es colgar toda mi obra en internet y seguro que así me la compran sin ningún problema. Yo les decía, pero no os dais cuenta de que desde el punto de vista estadístico esto es una anomalía, que no os va a salir de ninguna de las maneras, que lo mío ha sido un caso extraordinario y que hagáis caso a la lógica, que esto me salió solo a mí. Pero bueno, la gente lo dice y mira, ¿qué queréis que os diga? Cada uno con lo suyo. El caso es que se hizo bastante ruido cuando se publicó La vieja guardia. Eso hizo que hubiera cierta emoción en torno a mi persona y que una editorial quisiera publicar Agents of the Stars. Y así el libro que escribí pensando que jamás se publicaría acabó sin publicarse. Desde el público dicen ¡Woohoo! Y dicen, una pasada, ¿verdad? No solo escribes novelas, sino que siempre has sido muy activo en internet, no solo tu familia Gatuna, tú también tienes un montón de seguidores en Twitter, pero además eres uno de los autores que más tiempo lleva, no solo teniendo un blog, que tenerlo y dejarlo ahí muerto lo puede hacer cualquiera, sino que actualizándolo diariamente, ¿no? Esto, que yo también lo hago, pero a mucha menor escala, muchas veces me preguntan, y hoy en día, viendo Facebook, Instagram, tal, ¿qué sentido sigue teniendo tener un blog? Y la verdad que yo, la mayor parte de las veces, más allá de cabezonería o tozudez, no sé qué responderles, así que si me chivas lo que respondes tú, a lo mejor lo empiezo a copiar de ahora en adelante. Boredom? I don't think so. No, the thing is that I am a writer, and so I like to write, and I write one particular type of thing. I write science fiction to make money, which in and of itself is absolutely ridiculous that I managed to pull that one off. Don't ask me how I did that. But there are other things that I'm interested in writing about, and so I need to have a particular outlet of it. I don't want to put my current political opinions in my science fiction. It would actually make no sense to have me talking about current politics in a book that takes place 1,500 years in the future. So I have my blog. The other thing is that, you know, like I said before, I was a novelist. I worked at a newspaper. I was a film critic. I reviewed music. I worked in technology. I was a syndicated opinion columnist. So I had all these different things that I had done previously, and I wanted to still have an outlet for them, and the blog was a really nice way to do it. And as it turns out, I still have opinions. So, come on, keep up. I will. Porque me aburro. Quería escribir desde siempre, me gusta mucho escribir antes incluso de ser novelista y me gano la vida escribiendo novelas de un tipo concreto, que son novelas de ciencia ficción, y es absolutamente increíble y es ridículo que lo haya logrado. Si me preguntáis cómo lo he hecho, la verdad es que no sabría qué deciros, pero no es eso lo único que me gusta escribir. Me gusta también escribir sobre otras cosas. Y necesito tener un foro en el que poder verter esas opiniones, en el que poder escribir esas otras cosas que me interesan. No me parecía muy normal empezar a verter mis opiniones políticas, por ejemplo, sobre lo que ocurre en la actualidad en una obra que está ambientada dentro de 1500 años. Ese tipo de comentarios no tenían ningún sentido. Y el blog me servía precisamente para tener ese tipo de escaparate o de foro. Antes de ser novelista había sido periodista, ya os lo he dicho. Escribí reseñas musicales, trabajé en el sector de la tecnología, era columnista de opinión para varios periódicos y quería seguir haciendo todas esas cosas, quería encontrar el lugar donde poder continuar con esa actividad. Y el blog es la forma idónea de poder hacerlo, me ofrece una oportunidad increíble de seguir haciéndolo, porque os voy a sorprender, pero sigo teniendo opiniones. Como comentaste, ya después viene la primera novela de La vieja guardia y generalmente en este tipo de novelas de fuerzas de combate, de digamos humanos genéticamente modificados y de batallas, casi siempre es gente que alcanza a una edad joven un determinado poderío físico, pues unas determinadas habilidades especiales.
Pero en tu caso no es eso, sino es gente que ya ha vivido mucho, que por lo tanto ha acumulado un montón de experiencia y que sabiendo todo lo sabido, la ponen en un cuerpo en el que tienen todas esas capacidades. Yo creo que esto seguramente alguna vez se hubiera visto antes, pero sí que es de las primeras veces y sí que creo que le da un componente muy especial a los personajes y te permitió construir todo el trasfondo. Eso fue una de las cosas, me imagino, que primero decidiste a la hora de construir todo este universo. Cuéntanos un poquito de esta decisión. I mean, part of it was when I decided that I was going to try to write a novel to sell, I went to a bookstore to see what was selling, and I saw a lot of military science fiction. And I said, okay, so that seems what people are interested in the moment. But I didn't want to just write what everybody else had written in that particular genre. And one of the things that had always struck me in stories about war, not just in science fiction, but in historical fiction as well, is the fact that we send to war the youngest of our people. It's the title "Old Man's War" comes from a saying in English, which it's an old man's war, but a young man's fight, right? And so my brain thought about, well, why couldn't you just send the old people instead? It makes sense from a resource management perspective because these are people who are at the end of their lives here on Earth. They've already, all the labor that could be extracted from them has been extracted. And so rather than to keep them around, sponging off everybody else, send them out to space and let them shoot aliens. And so there was that, but then and that was how it kind of just popped up in my head. And then when an idea pops in your head, you let it roll around and you go, is this idea actually feasible? And the more I thought about it, the more I realized that older people would bring, as you say, their own perspectives, their own experience, all sorts of stuff would actually turn out probably to be better fighters than younger people. Cuando me decanté por la ciencia ficción y cuando quise empezar a escribir novelas de ciencia ficción, decidí pasarme por la librería a ver qué es lo que estaba de moda y a ver qué es lo que interesaba especialmente a la gente. Y vi que había mucha ciencia ficción bélica en aquel momento, mucha ciencia ficción militar. Lo que pasa es que yo no quería escribir lo mismo que ya habían escrito todos los demás. Quería hacer algo que fuera un poco distinto. Quería hacer una novela de ciencia ficción bélica, pero que no fuera como son tradicionalmente estas novelas, como han sido a lo largo de la historia estas novelas. Así que empecé a darle vueltas y a buscar cuáles eran los rasgos que las definían. Normalmente, las novelas bélicas de cualquier tipo están protagonizadas por gente bastante joven. Y La vieja guardia, cuyo título en inglés es Old Man's War, viene de un dicho en inglés que vendría a traducirse algo así como es la guerra de un anciano pero la lucha de un joven. Y me quedé dándole vueltas a esa idea. Me gustó ese recurso y empecé a darle vueltas a la idea de alguien que estuviera llegando al final de sus días en la Tierra, que ya hubieran explotado desde el punto de vista laboral todo lo que les podían explotar y a los que en lugar de dejarles que estuvieran ahí como parásitos viviendo los demás decían, pues mira, te meto en un cuerpo sintético, te mando al espacio y ala, a matar extraterrestres. Y me parecía que era un buen concepto el que tenía ahí. Y luego empezaron a surgir los protagonistas en mi cabeza, empezaron a plantearse los personajes y estaban dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y yo pensaba, ¿es algo factible? ¿De verdad es algo que se podría hacer? Y tenía claro lo que decías antes, que es que las personas mayores tienen un cerebro experimentado, que han vivido todo lo que tenían que vivir, que tienen una perspectiva clara y que realmente tendría mucho más sentido mandar a estas personas ya con experiencia y con sensatez a la guerra y no a jóvenes. I talk a lot, don't I? Well, good. I'm glad you think so. Bueno, como muchas veces me decís, y tenéis razón, que tardo en abrir el turno de preguntas, os aviso que lo tengo aquí para varias charlas, pero sería guay que aprovecharéis vosotros la presencia de John para preguntarle lo que queráis. Así que, ¿alguien desata las hostilidades con la primera pregunta?
primera es la dedicatoria de Loki. Hay como una pullita con Joe Hill, un comentario a Joe Hill. No creías que le iba a escribir, lo escribí, me gustaría saber cuál es la pullita. Y la segunda cosa... That's the first one. Okay. Joe Hill is a friend of mine, and so we'd be talking about our projects, and so I was writing that, I think, right around the time he was writing Nosferatu or something like that, and we were both talking, I think, the problem of who to dedicate books to, because eventually you run out of people. You know, because you think your spouse, you think your mom, and you think your kids, and you start thinking your cats. And so I think the conversation was, I know I'm gonna dedicate to you, Joe. And he's like, no, don't do that. I was like, I'm absolutely doing that. No, please don't. I'm like, it's too late, Joe. It's going to happen. And he's like, fine, whatever. And he didn't think I was going to do it. And surprise. Bien, Joe Hill y yo somos bastante amigos y el caso es que de vez en cuando charlamos sobre nuestros proyectos y yo estaba escribiendo Loki justo en la época en que él escribía Nosferatu y claro, cuando escribes ya unas cuantas novelas te empiezas a encontrar con el problema de a quién se las dedicas porque te vas quedando sin gente, claro, por supuesto, al principio empiezas que si con tu cónyuge, tu pareja, que si tu madre, que si tus hijos, luego empiezas a pensar en tus gatos y te vas quedando sin gente a la que dedicárselo. Y yo le dije, Joe, es que no sé a quién se lo voy a dedicar, mira, ¿sabes qué te digo? Te lo voy a dedicar a ti. Y Joe me dijo, no, por favor, mira, no lo hagas. No, demasiado tarde, lo voy a hacer. Que no, en serio, que no quiero. Se siente, lo voy a hacer de todas formas. Que no, en serio. Al final no te vas a atrever. Y por eso le puse una dedicatoria. ¿Ves cómo sí que me atreví yo, básicamente? Ya. Who are you again? I'm Sophie Barker and I want to have churros with you. So the second question is about Loki. El universo en el que Loki es súper interesante. Yo soy médico y el hecho de crear una epidemia tan compleja con tantos efectos secundarios me parece que lleva mucho tiempo de reflexión, de elaboración de esquemas mentales y me gustaría saber, habiendo creado este universo tan complejo y con tantas cosas, ¿por qué hacer un thriller, ¿no? Que es un argumento tan fino? A mí me encantó la novela, no digo nada malo de ella, pero a mí me genera mucha ansiedad pensar en crear universos. Entonces, crear un universo tan complejo para una novela de thriller no le da un poco de miedo, no sé cómo se enfrenta una. Nah. If I was scared about what I was writing and the ramifications of what I wrote, I would never write, but I'm a straight white man and everything is possible for me. But honestly, one of the things that I did, because Lockean actually takes place 30 or 40 years in the future, you have to make it a lot more rigorously plausible than you do with stuff that happens like 1,500 years in the future. Like in the Collapse of the Empire series, all the stuff I imagine, none of us will be around to see if it was accurate or not. Whereas with this particular book, people will be around in 30 years and like, well, you got that wrong, didn't you? Right? So for me, you had to plausibly extend that out. So I did a huge amount of work, so much so that when I finished the first novel, I immediately wrote Unlocked, which was a novella that was the oral history of the disease, essentially so I could show everybody how much work I did. That's why I wrote that. And I was like, see, look, I did think about this.
No, lo cierto es que si me diera miedo escribir algo, si me diera miedo las ramificaciones que pueden tomar lo que he escrito, no escribiría. Pero como soy varón, blanco y heterosexual, el mundo está a mis pies. Puedo hacer lo que me venga en gana. Todo es posible. Que queda mejor, el mundo está a mis pies. Por desgracia. Una de las cosas que sí quería hacer cuando creé Locking es que era una obra que estaba ambientada dentro de 30 o 40 años en el futuro y debería ser muy riguroso y asegurarme de que fuera plausible. No es lo mismo escribir una obra ambientada dentro de 1500 años, como es el caso del fin del Imperio, que escribir una dentro de 30 o ambientada dentro de 30 o 40 años. Lo que cuento en el fin del Imperio, pues no va a haber nadie aquí para comprobar si me equivoco o no me equivoco con lo que he escrito. Pero en el caso de Locking, pues sí es posible que estemos aquí dentro de 30 o de 40 años y que haya gente que venga y diga, anda que no te equivocaste, ¿eh? Y quería ser realmente muy riguroso en ese sentido. Por eso, tan pronto acabé la primera novela ambientada en este universo, creé otra que se llama Unlocked, que es como una especie de relato oral o tradición oral de lo que ocurrió durante la epidemia, la enfermedad, o por lo menos eso es lo que os digo. En realidad la hice para poder enseñársela a la gente y decirle, mira el currazo que me he pegado, mira todo lo que he hecho. Me parecieron muy divertidos. Y en principio la idea de Hitler o la idea de los robots era bueno, relativamente normal, es un poco chiflada, pero relativamente normal. Ahora la del yogur. La del yogur, de repente, yogur inteligente. Well, I'm glad you like the stories. I like them too. There's going to be a second season of Love, Death, and Robots, and I can't tell you whether or not I'm going to be doing stuff with the second season of Love, Death, and Robots. So don't ask me. Here, these are my Love, Death, and Robot shoes. It's got KVRC, the little orange robot is on them. So when you come to have me sign books, come take a look at my shoes. As far as the yogurt one, there's a story behind that. I don't know if this particular author is well known in Spain, and if she's not, then you're probably lucky. Ayn Rand, who wrote The Fountainhead and Atlas Shrugged. And in the United States, a lot of our politicians seem to think that she was smart. And the thing is that someone said, you know, I would love to have you read a review of Atlas Shrugged. And I said, honestly, I enjoyed the book as a potboiler. You know, it's like you can flip right through it, but in terms of the characterizations of it, it's terrible. The people are completely not believable, and the main protagonist, John Galt, is a sociopath. Because he's like, you guys don't want to do things the way I want to do it, so I will collapse your entire civilization. And this is her hero, right? And I said, only the fact that she has made him into the hero and stacked the deck so that he seems like a hero in this context means that you are rooting for him. If it was a sentient cup of yogurt that had the same plans, you would say, oh my God, that yogurt wants to kill us all, somebody eat it. And having done that, my brain was like, you should write that story. So I wrote a story about a cup of yogurt that takes over the world. It was 1,000 words long. It was a perfect science fiction story because it had a bizarre idea, passed through, you know, all the ramifications of that, and so on and so forth. And then the Love, Death, and Robots people were like, yeah, we will take that. Give it a second, catch up. Pues la verdad es que me gustan mucho a mí también esas historias de Love, Death and Robots. No puedo confirmar ni desmentir que vaya a colaborar con la segunda temporada de la serie, así que por favor no me preguntéis al respecto. Si os fijáis en mis zapatos,
tengo los zapatos puestos, que son los zapatos de Love, Death and Robots. Son zapatos en los que está KBRC, por ejemplo, y cuando vengáis a la sesión de firmas, fijaos por favor en mis zapatos, que son súper chulos. En cuanto a lo del yogur, bueno, pues la historia procede de que me pidieron que hiciera una reseña de una obra de una autora que no sé si es muy conocida en España, y si no la conocéis mucho, vaya suerte que tenéis. Se llama Ayn Rand, que es la autora de El manantial y también de otra novela que es La rebelión de Atlas. Y es una autora que yo no sé muy bien por qué parece que muchos de nuestros políticos consideran, de los políticos de mi país, perdón, consideran inteligentes. Me pidieron que me leyera La rebelión del Atlas y que hiciera una reseña de la obra. Y la verdad es que la novela, pues, te la lees con bastante rapidez, en fin, está bien, pero los personajes, o sea, quiero decir, que te la lees rápido, pero los personajes no son en absoluto creíbles, sobre todo el protagonista, John Galt, que es realmente un sociópata, que dice, como a mí no me afecta a nadie, voy a destruir la civilización y ya está. Y este es el protagonista y pretenden que lo apoyes. Y crea todo un contexto y una historia, en fin, para que trates de darle apoyo. Y yo decía, pero vamos, si este tío consigue derribar la civilización, es lo mismo que si lo lograra un yogur. Y de repente mi cerebro dijo, esta idea está muy bien. Y me quedé con ella. Ahí tienes una historia. Y eso es lo que hice, contar la historia de un yogur que consigue dominar el mundo. Y era una historia cortita, de unas 1000 palabras más o menos, en la que exploraba unas cuantas de las ramificaciones de ese posible argumento y que me gustó. Se la enseñé a la gente de Netflix, de Death, Love and Robots, y me dijeron, nos la quedamos. Javier, ¿sí? Me está costando bastante mantener la entereza para no volver a llevar la emoción. Voy a utilizar a Diego, ya que es más nuestro inglés que Diego, trust his English more than I do mine. Quiero decir lo primero que tú has sido mi guía. You've been my guide. Padre, porque tú eres la persona que me introdujo a mí en la ciencia ficción. You know, when I left my El primer libro que leí fue tuyo, fue La Expresión de la Androide, y a partir de ahí tengo los 12 libros que publican en español. I've got 12 books published in Spain. Okay. I want to ask you two things. ¿Hasta qué punto eres To consciente which de la extent influencia que are has you tenido aware of how influential en la you sociedad, are in con society? tu obra, para introducir a la gente en la Your ciencia work, ficción, conocer getting people to read este science mundo, fiction, este género, y getting people poder to read each disfrutar de other él. and enjoy Y it. la That's the segunda, first question. And the second one, uno de dos de mis personajes favoritos de two of toda la my saga de characters Guardia son John Perry y in Jane Saga. All Man's Y quería saber un is poco más John de ellos, Perry de and cómo Saga. estructuraste How did you sus structure personalidades, their cómo personalities? los creaste en unos How did you instantes train que them? son simplemente magníficos. Because they're really magnificent. Muchísimas gracias por haber venido aquí. Thank you Es so algo much que for coming here. nunca esperaba, para mí es un I never expected it, and this is to me high. Well, to answer the first question, of course, I'm hugely, hugely influential in every single way. Honestly, I don't know why anyone else bothers to write science fiction. They stand in my shadow. It's weird, in all honesty, because part of the aspect of being a writer, and I will answer the first part, let him translate, and then go on to the second part. But one of the things that's weird about being a writer is you spend all your time in a room typing on a string. Occasionally the books come out, and then you have to go out and be a social monkey like I'm being right now. And it's really weird because by the time a book comes out, it's been months or even years since we've written it, and we don't think about the book, and then people are experiencing it for the first time, and they come up and like, that book was amazing. It's like, oh yeah, no, that one. The one that I wrote 3 books ago, because now I've got those other books in the pipeline, so you forget about that. And of course, these add up over time, and you do eventually become people's favorite author or one of their favorite authors, and you have this relationship to them that's you're completely unaware of. Right? In English, there's a phrase for this. It's called parasocial relationships, where your relationship with me is intense because I have given you this book and things to think about, and I don't know you at all.
But it is one of those things that every once in a while, you know, someone will send you an email, and for me it's my father and I never got along, but then we read Old Man's War together and you helped us create a bond, so thank you for that. Or I was going through a rough time and your book helped me with that. And it is humbling, you know, in the sense that, you know, I'm writing these for money and because I like to write, right? I'm not writing to change someone's life. So the idea that you have that impact can be a little weird. Not in a bad way, but it is a little weird. And then, you know, once you become acclimated to that, and you do understand that there's a little bit of responsibility for that and how do you deal with that. And the most that I can usually just say is, thank you, I'm really glad that the book spoke to you. Slowpoke. Por supuesto que soy una figura que ejerce una influencia enorme en todo tipo de modo y manera en el mundo de la ciencia ficción. No debería haber nadie más que escribiera ciencia ficción si no están dispuestos a vivir a mi sombra. Nah, sinceramente, es bastante raro encontrarme con situaciones así. En parte, soy escritor porque quiero contar cosas, pero tenéis que tener presente que el oficio de escritor consiste básicamente en estar tú solo aporreando las teclas y viendo cómo salen las palabras en la pantalla, y de vez en cuando se publica un libro y te obligan a salir de tu despacho y a comportarte como un mono social, que es lo que estoy haciendo yo básicamente aquí y ahora. Es bastante raro cuando sale un libro y se te acerca alguien y te dice, me ha encantado este libro, y hace meses que tú lo has escrito, incluso años, y te dicen, ¿qué libro más bueno? Y tú dices, ah, sí, ese libro, el que escribí hace 3, porque tengo ahora todavía otros 3 inéditos que están a punto de publicarse. Es una cosa, como digo, bastante extraña, y me llama mucho la atención cómo con el paso del tiempo hay gente que me dice que soy su autor favorito o uno de sus autores favoritos, y hay una relación muy fuerte, aunque en realidad no nos conozcamos. Es lo que en Estados Unidos, o en lo que en inglés se llama una relación parasocial. Una relación en la que a ti, en la que a vosotros, pues a lo mejor mi obra os ha impactado muchísimo y ha tenido un efecto grande en vuestra vida, pero yo es que no os conozco de nada. Y claro, es una cosa un poco rara. A veces me llegan correos de gente que me dice, me llevaba fatal con mi padre y gracias a que los dos hemos leído La vieja guardia, por ejemplo, ahora tenemos un vínculo y una relación mucho más estrecha. Me encanta el saber que puedo servir algo de ayuda, pero es una cura de humildad también a veces el recibir este tipo de correos. Me sirve para darme cuenta de lo que implican. Yo escribo por 2 motivos, para ganar pasta y porque me gusta. Y simplemente es eso, no pretendo cambiarle la vida a nadie, y el tener efecto en la vida de alguna persona me suena muchas veces hasta raro. No me parece mal, pero sí es algo raro, sinceramente. Así que me hace ser un poco consciente de la responsabilidad que tengo, y tengo que aprender a gestionar ese tipo de situaciones de la mejor manera posible, y la mejor manera que se me ocurre es simplemente diciéndoos gracias, estoy encantado de que mi obra haya tenido ese impacto en vosotros. For the second part of your question, where did I come up with John Perry and Jane Sagan? The second part of that, where did I come up with Jane Sagan, is easy. Meet Jane Sagan. This is my wife, right? My wife is the baddest badass you will ever meet in your life. She's super tall. She's super strong. She takes absolutely no shit from anyone. So when I was like, I gotta have a really badass person to be this character, I was like, well, I have a model right here at home. John Perry is not me, even though in the book his first name is John. He is a writer and he lives in my house and is married to my wife. But he's not me. If there's anybody in the Old Man's War series who is closer to me in terms of personality, it would actually be Harry Wilson, who is a side character in the first 4 books and is a primary character in the last 2. And I developed him mostly because I needed to have a personable character that the audience could identify with, and that he was a good person,
but that he, missed his wife. His world had changed. He was willing to go out into the world. He was able to cope with the situation that was happening, but he had doubts. I wanted to make him a human person that most people could pour themselves into and see the world that way. And so a lot of people really like John Perry, particularly in the first book, and that was by intent. I wanted you to be able to identify with him really well. But Jane Sagan, that's definitely my wife. She's super cool. Do you need me to hold up the sign for that? Bien, con respecto a la segunda pregunta, John Kerry lo dejó para después. Jane Sagan, aquí la tenéis, es ella, es mi mujer, es la tía más dura que os podéis echar a la cara, es realmente una pedazo de tía, es muy alta, es muy fuerte, no acepta que nadie le toque las narices ni le alce la voz, y es realmente la persona más dura que podéis encontrar. Así que cuando me planteé hacer a una mujer que fuera realmente dura, me di cuenta que tenía el mejor modelo en casa. John no soy yo. Eso que quede claro también, John Kerry no soy yo, porque aunque tengamos el mismo nombre, aunque también sea escritor y aunque viva en mi casa y esté casado con mi mujer, no soy yo. El personaje más parecido a mí en La vieja guardia es un personaje que se llama Harry Wilson, que es secundario en las cuatro primeras novelas y que tiene un papel mucho más protagónico en las otras dos. Es un tipo que se va desarrollando, que tiene, está dispuesto a salir y ver el mundo, pero que echa de menos el mundo que conocía, echa de menos a su mujer. Tenemos una personalidad bastante semejante los dos. Es una persona agradable, un tío que te parece buena persona y que está dispuesto a tratar de ver qué es lo que puede hacer en las distintas situaciones en las que se encuentra. Quería que fuera un ser humano más o menos completo, alguien con quien se pudiera identificar el lector y alguien a través de que ir conociendo el mundo. John es desde luego alguien que no soy yo, pero Jane, os lo aseguro, ya os lo he dicho, es mi mujer. Bueno, pues la última pregunta la voy a hacer yo, porque hace un año o año y medio, se anunció que habéis firmado un super contrato de $3,4 millones para hacer 3 libros, lo cual es muy chulo en general, pero conviene recordar que tú escribiste un ensayo que se titulaba Ser pobre, being poor, sobre un poco cómo había sido la vida en tu infancia. Entonces me gustaría saber, supongo que claro, viniendo de esas circunstancias, la seguridad que te dé ahora tener asegurado un montón de tiempo de libros y de ingresos, pero cuéntanos un poco cómo fue esta sensación y esta travesía de Being Poor a firmar este contrato, porque creo que evidentemente como persona te ha definido, pero como escritor de cierta manera también. I mean, it felt great. But that's the very glib answer. I mean, the thing is that I grew up very poor, and not always. Sometimes we were okay, but sometimes we weren't. And there were a couple times when I was growing up that we were homeless, and so I had that situation growing up. And so to get to a point where where literally I don't have to worry about whether I can afford food or gasoline for my car, or whether or not my kid has shoes to go to school with, or college, which in the United States, unlike civilized countries, you have to pay for. I just paid for my daughter's next semester at college on the credit card. It's life-changing. It genuinely is life-changing. And it's one of those things that it's difficult for me to explain to people who only know me now as John Scalzi, the writer, the guy who has been done very well and has been successful and written the books that you like. That all the backstory that came up, and that is part of who I am. I'm going to pause here to let you catch up, because then I got to think about what I'm going to say next. Venga, be quick. Pues la verdad es que sienta muy bien. Esa es la respuesta rápida. Desde luego, lo de que he vivido a lo largo de mi infancia pues fue bastante duro. Hubo momentos en que éramos realmente muy pobres. A veces nos iba bien, pero a veces a la familia éramos realmente muy pobres. Tan pobres como para convertirnos en sin techo. Y son situaciones que he vivido que son realmente duras.
Ahora, encontrarme en un punto de mi vida en el que no me preocupa saber si tengo o no dinero para comprar comida, porque sé que lo tengo, o para pagar la gasolina del coche, o para llenar el depósito, o para saber que mi hija va a ir con zapatos al colegio sin problemas, o para pagar incluso el curso universitario de mi hija, porque en Estados Unidos, a diferencia del mundo civilizado, tenemos que pagar un pastizal por ir a la universidad, y acabo de pagar, por cierto, un semestre de mi hija en la universidad con la tarjeta de crédito. Pero bueno, que todo eso, de tener esa solidez financiera, te cambia la vida, desde luego, y es algo que es difícil de explicar. Hay gente que me conoce ahora como John Scalzi, el tipo que escribe esas novelas que tanto os gustan, que ha creído en la vida, que ha tenido éxito, pero no siempre he sido así, no siempre ha sido esa mi situación, y la historia que he vivido antes de ser quien soy ahora forma parte de quien soy. Yeah. And one of the things that I think that, and it's weird to put it this way, but one of the things that I think is a gift of having been poor is that unlike a lot of people who are like me, particularly in the United States, who are straight, who are male, who are white, who are well off, I understand the fragility of the system that we live in, and that, and it enrages me in ways that if you read my Twitter feed or my blog, you understand that we are in a situation right now in the United States in particular, but also other places in the world, where we are demonizing the people that we should be lifting up, and that we have the resources and the ability and the skill to make their lives better, and instead what we're doing is trying so very hard to make them less than human. I can't claim, to have the same experience as anyone who is not white or straight or male. But I can say that having been poor has given me some idea of the lack of regard that people have, and what they can look at you like when they think that you are an other. To some extent, not completely, but to some extent, it has inoculated me, I think, from the worst excesses of being who I am, or who I could be. And I think that, I'm not saying that I think, well, everybody should be poor for a while so they learn sympathy and empathy, but what I do think is I am glad that my reaction to the good fortune that I've had, the luck that I've had, because it's not all skill, some of it is luck, is that I don't want to take my money and say, this is my money now and no one else can ever have it, or I have to preserve the things for me and the people like me. What I want to say is, I have done this, why can't we do this for everyone who has been like me, or for people who have it worse than me? There is no reason why we can't, had we decided that we wanted to do it. And that is that's the honest truth of it. I hope that some of it comes through in the writing of my science fiction. I hope that I come across as a humane person rather than a person who is, saying, as smug, closed-in person. So I think that's what having been poor and now not being poor has done for me. Creo que es una de las cuestiones que me han hecho ser quien soy realmente. Lo de ser pobre es algo que me ha servido para poder comprender a otra gente, no para poder ponerme en el pellejo de otros. No puedo afirmar que yo no soy otra cosa que norteamericano, varón, blanco, acomodado y hetero. Y eso es algo que mucha gente que comparte estas características conmigo no entiende. No entiende la situación de privilegio en que nos encontramos las personas que pertenecemos a este grupo. Yo sí soy consciente, por lo menos, tras haber sido pobre, que es quizás una de las mejores cosas, en cierta forma, que me han ocurrido, de la fragilidad del sistema en el que vivimos. Cuando veis mi Twitter, cuando veis mi blog, entendéis que critico constantemente la situación en Estados Unidos. Me molesta mucho que en mi país nos dediquemos a demonizar a aquellos que necesitan ayuda, que no recordemos que podemos ayudarnos entre nosotros, que tenemos la habilidad para hacer que la vida de los demás sea mejor, para conseguir que el mundo sea mejor entre todos, que si yo lo he hecho, los demás también lo podemos hacer, que a veces tratamos a los demás mirándoles por encima del hombro y los tratamos como si fueran incluso menos que humanos. No puedo afirmar que mi experiencia sea algo distinta a la de ser un varón blanco heterosexual, pero sí puedo decir que ser pobre me ha permitido comprender un poco mejor la situación
de aquellos más desfavorecidos como yo. Me ha permitido comprender que hay gente a la que a veces se le mira por encima del hombro y se le trata como si no fueran humanos, y me ha vacunado un poco contra los peores elementos de aquello en lo que me podía haber convertido. Me ha ayudado a ser quien soy. El ser pobre me ha permitido entender mejor los conceptos de simpatía y de empatía. Y no puedo decir que esté contento, pero sí me parece que he tenido mucha suerte en mi vida, que el talento no lo ha sido todo, que la suerte ha sido una parte importante de lo que soy, que tengo la oportunidad de poder tratar a la gente, que no me gusta nada que la gente con dinero se comporte como si nadie les pudiera tocar. Yo no quiero decir nunca que mi dinero se va a quedar aquí apartado y va a ser solo para mí, que va a ser solo para gente que es como yo. No, creo que entre todos podemos ayudarnos mucho mejor, que podemos hacer cosas que están mucho bien, que no entiendo por qué los demás por qué no nos ayudamos unos a otros, por qué no tratamos de ayudar a los demás, por qué no tratamos de ayudar a los que están en una situación peor que la nuestra. Tenemos educación, tenemos la posibilidad, tenemos la humanidad para llegar hasta donde estamos. Estoy orgulloso de haber sido pobre, porque de no ser pobre no hubiera podido ser quien soy y no hubiera podido hacer lo que hago. Evidentemente esto era, aquí vamos, estamos fuera de tiempo, así que hasta aquí hemos llegado. Decir dos cosas: muy mal, no ha habido churros; muy mal, no ha habido gatos, aún podéis solucionarlo. Decir que antes dijo que no escribió para hacer mejor la vida de nadie, que escribió por dinero y porque le gusta, pero es que yo no sé si puede o no puede, yo creo que sí, pero bueno, un libro cambia el mundo, pero desde luego puede hacer la vida mejor de alguien. Y incluso, como él dice, puede permitirte ganar bastante dinero como para luego hacer actividades y hacer mejor la vida de otros. Y nosotros estamos encantados de que la gente como él venga. Nosotros también empezamos a dudar, al final vendría o no vendría, al final vino. Diego se merece ese súper aplauso, pero no puede ser menor que le vamos a dar a Jon Scarfi, que se ganará duda.